Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Este es un servicio público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia prosigue una serie que ha sido muy atractiva, hemos tenido muchísimas respuestas y me refiero a cubanos o de origen cubano que se han destacado en Estados Unidos. Y en el día de hoy, y lo digo con mucha sinceridad, Cuba y su historia tiene un privilegio altísimo, porque no solamente estamos recibiendo a un congresista de los Estados Unidos de origen cubano, Mario Díaz Valar, un gran amigo, pero yo quiero en la presentación, sin demorarlo, mencionar a su padre, que respeté siempre mucho, que fue un buen amigo, siempre fue muy deferente conmigo, y a sus tíos, que los conozco, o sea, conozco a Waldo y conozco a Mirta y conocí a su padre. Además, Waldo, cada vez que voy a España me reúno con Waldo. Con nosotros en el día de hoy, amigos de Cuba y su historia, Mario Díaz Valar. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Alberto, qué gusto y qué privilegio poder compartir este tiempo contigo. Sí, es un... Porque además de la amistad, tú sabes que para mí, una persona que sufrió en las cárceles de esa tiranía, Sí. que conoce el diablo. Me como tocó. A ti te tocó, y así que además de mi cariño, realmente mi admiración Sí, por tu te lo agradezco trayectoria. mucho, pero es recíproca. Bueno, Es gracias, recíproca gracias, porque mi amigo. nos hemos topado varias veces en conflictos que tú has puesto la mano a favor siempre de Cuba, y eso dice mucho de ti, ¿no? Yo quería aprovechar, Mario, porque esta serie es una serie histórica. No intentamos adentrarnos en política, aunque hablemos de política y podemos hablar, ¿no? Pero es básicamente resaltar a Mario Díaz Valar, porque el recuerdo que yo como periodista tengo tuyo y como historiador es un congresista siempre al servicio de las causas cubanas, siempre. Mira, yo siempre he pensado que si nosotros no luchamos, no recordamos, no ponemos como prioridad la causa de la libertad de Cuba, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y yo lucho por la dignidad humana y la libertad no solamente para el pueblo cubano, pero el venezolano, el nicaragüense. Claro. Mira, los iraníes, China comunista, Corea del Norte, el sufrimiento de ese pueblo, por la causa de la libertad. Pero obviamente donde uno enfatiza, ¿no? Es en el área donde yo conozco más, y de nuevo, hay otros, gracias a Dios, no muchos, pero hay siempre un puñado que habla de la causa. Que ayudan. Sí, pero además hay un puñado que, por ejemplo, mira, gracias a Dios tenemos dos miembros del Congreso que son coreanas americanas. Entonces ellos son las voces primordiales, ¿no? para hablar del sufrimiento del pueblo coreano, de Corea del Norte. Pero de nuevo, si nosotros no hablamos, no enfatizamos la cuestión del sufrimiento del pueblo cubano y la causa de la libertad del pueblo cubano, nadie más lo va a hacer. Yo quería aprovechar también, Mario, porque tanto tu hermano mayor Lincoln como tú y otros precursores de lo que es la política americana, y ahí en fin, está Javier Suárez, está Cortina, Humberto Cortina, está Luis Morse, o sea, son precursores de cubanos que de una u otra forma, en el caso tuyo, y yo tengo que resaltarlo porque es un trabajo de muchos años, o sea, tú has sido ya tú eres un veterano del Congreso, aunque tú eres un hombre joven, en comparación conmigo, ¿no? Pero ya tú tienes veteranía en el trabajo de la Cámara. Sí, son y muchos eso años. dice mucho de Mario. Yo quisiera que nos hablaras un poco también de tu esposa y de tu hijo. Sí, mira, yo soy una persona muy afortunada, muy afortunada. Tengo el privilegio y el profundo honor de poder representar un pueblo en causas que son de importancia para este pueblo, para esta comunidad. Y gracias a Dios primero por el apoyo que he Ahí está recibido. la foto con tu padre. Mira, tu madre. Yo soy el pequeñito de ella, el chiquitico en los brazos de mi madre. Sí, yo sé que tú eres el más pequeño. Sí, sí, sí. Ahí está Lincoln, está el banquero,
Sí, Y Rafael. el periodista. Sí, Rafael, José, Lincoln, yo y mi padre Rafael y mi madre Hilda. Bueno, sigue hablando de tu familia, porque ese es un núcleo que también, o sea, yo creo que un ser humano lo impulsa a la familia. Sin duda. O sea, la familia es la Sin célula duda. básica y ayuda a los pequeños. A los... Sin duda. Primero, mi esposa que me permite hacer esto, ¿no? Porque yo no estoy aquí. O sea, ella básicamente tenemos nuestro hijo, Cristian Rafael, ella básicamente lo ha criado, básicamente solo. Yo estoy en Washington y entonces cuando estoy aquí, estoy en el distrito, y el distrito que yo tengo el honor de representar ya por muchos años, no solamente es aquí en Miami-Dade, pero va hasta Naples. Sí, yo sé y que entonces, es grande. Y entonces, obviamente, hay que estar, yo lo trabajo, tengo que estar en distintas reuniones, etcétera. Y por lo tanto, mi esposa, que trabaja a tiempo completo para que yo pueda hacer esto. Y realmente ella es la fundación, el fundamento de nuestro hijo, de nuestra familia. Pero también tengo la suerte de tener estos 3 hermanos, ¿no? Que son mis mejores amigos, que yo nunca he estado solo en el sentido de que si hay un problema de salud, un problema financiero, ahí están mis hermanos, siempre. Y nosotros nos reunimos, un tema personal, nos reunimos, seguimos siendo tan allegados. Qué bueno, ¿eh? Difícil porque todos estamos con agendas muy complicadas, ¿no? Pero siempre tratamos de reunirnos. Y eso se debe, yo creo que, particularmente a mis padres, a Rafael, mi padre Rafael y mi madre Hilda, que ellos nos enfatizaban, oye, y en el exilio y de distintas comunidades, y mudándonos siempre, y entonces a España y a los Estados Unidos y Venezuela, y lo que era constante eran nuestros padres y siempre diciéndonos a nosotros, acuérdense que sus hermanos son sus mejores amigos. Ellos nos enseñaron eso y eso lo hemos mantenido, gracias a Dios. Bueno, por eso yo me tomé la libertad en la presentación del programa y te pedí permiso, ¿no? Mencionar a Mario, pero sin dejar de mencionar a todo el núcleo familiar, incluyendo tu padre, tu madre y tus hermanos, que yo he tenido el privilegio, y lo digo con mucha sinceridad, de conocerlos a todos. Yo fui un gran amigo de Mirta, vivíamos en el mismo barrio, en La Habana. He sido un gran amigo de Waldo, que me reúno cada vez que voy a Madrid con él y nos tomamos unas copas. Y es un tipo fascinante porque sigue pintando, y a él ya lo han reconocido como que usualmente pasa después de la muerte, ¿no? A él ya lo han reconocido como un artista y sigue pintando, tiene una exposición ahora creo que en París o algo, sigue a los 90 y pico años, ¿no? Sí. Yo sigo los pasos de él. Sí, bueno, pero ambos son muy jóvenes todavía. Tú y Waldo son muy jóvenes. Los años vienen en la mente y en el corazón, ¿no? O sea, sin duda, y eso uno lo ve con tantas personas, ¿no? Y entonces, sí, nosotros siempre somos una familia somos una familia muy estrecha. Obviamente, el que nos enseñó la cuestión del servicio público, el amor hacia la patria y el deber hacia la patria. Y eso quiere decir el deber hacia la causa de la libertad de Cuba, pero también aquí, ¿no? Proteger este gran país, que no solamente es el símbolo, pero es el líder de la libertad, y hay que proteger este gran país, porque a mí me preocupa en muchas ocasiones a dónde va este gran país, y ese compromiso moral de hacer algo para ayudar, ¿no?, al prójimo, y a servir, eso viene de mi padre. Pero de mi padre, mi tío Juan Caballero, no sé si tú lo conociste, que también fue miembro de la Cámara de Representantes en Cuba, el hermano mayor de mi madre. Que por cierto, yo quería mencionar ahora a los amigos televidentes, los más jóvenes, que no conocen, el papá de Mario fue el legislador que en el año 55 le dijo al Congreso cubano, cuando fueron a perdonar a Fidel Castro por lo del Moncada, Sí. Y le dijo, no perdonen a Fidel Castro, que es un psicópata. Sí, lo conocía. Y después, porque había estudiado con él. Sí, no, oye, imagínate cómo lo conocía. Y entonces, entonces yo creo que la gente decía, bueno, será algo personal, ¿no? No, es que lo conocía. Y hay gente interesante, no solamente en ese discurso, ahí está ese discurso, pero es que él tuvo muchas ocasiones en donde él estuvo advirtiendo a las personas, conozco quién es este tipo. Él le decía el loco endemoniado, Sí. o a veces el demonio enloquecido.
Y no como una cuestión de coloquial, sino era la descripción Del personaje. del personaje, porque lo conocía. Y por lo tanto él, sí, en ese famoso discurso, muy conocido discurso, ¿no? Cuando él le dijo al Congreso, le advirtió al Congreso, por favor, sabemos dónde va a llegar, y desafortunadamente él tenía razón. Y creo que hubo solamente 3 votos en contra. Uno de esos 3 votos, bueno, mi padre obviamente, que habló en contra de la amnistía, y Juan Caballeros, yo sé que fue otro de los votos en contra. Otra que sufrió mucho fue tu tía Mirta, Imagínate. que se casó con Fidel Castro, se casó con el psicópata. Sí. Claro, un matrimonio que duró muy poco, Sí. pero bueno, de todas maneras tienen un hijo que después Sí. se suicidó, que es Fidelito, ¿no? Bueno, yo no sé lo que pasó. Sí, nadie sabe. ¿Quién sabe? Obviamente obviamente nunca he tenido contacto, nunca, ni una vez con Fidel Castro, el hijo, nunca. Obviamente con nadie de esa Claro, familia. claro. Y a pesar de que obviamente yo es mi tía, pero tampoco tenemos mucho contacto con ella. Mi padre no tenía mucho contacto con ella, y no es una cuestión pero es que es por el hijo, ¿no? El hijo siempre fue parte de ese régimen. Un hijo raro. Un hijo parte de ese régimen, y nosotros Lamentablemente hemos estado raro. luchando en contra de ese régimen, no desde que Castro tomó posesión del poder, antes. Claro. Y recientemente mi sobrino Daniel, el hijo de Lincoln, de mi hermano Lincoln, encontró una carta que mi padre le había enviado a 2 miembros de la Rosa Blanca en el año 65 o 64, hablando de eso. Y en esa época, oye, Castro todavía tenía apoyo, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, como tú bien sabes. Y mi padre siempre, y comenzó desde el primer día, luchando y hablando de los fusilamientos, ¿no? Y desde el primer día, ¿no? Y de nuevo, lo conocía, sabía quién era. Conocía al psicópata. Sabía que era un malvado, un loco endemoniado, ¿no? Que fue generoso, porque Fidel Castro es más que psicópata. Yo creo Sí. que es un psicópata asesino, y no Total. estoy exagerando. No, total. estoy exagerando. Y su hermano, que ahora sigue en control de esa isla. Y Raúl. Igual. Son asesinos, psicópatas, gángsters, corruptos. Es que no hay nada positivo que se le puede atribuir a esos individuos, ¿no? Y es interesante, porque mi padre siempre estuvo en contra. Oye, ¿cuántos años tú estuviste preso? 15 años. 15 años tú estuviste preso, ¿no? Y esa es la tragedia del pueblo cubano. Y hoy en día vimos cuando el pueblo cubano se echó a la calle, y por eso nosotros todos tenemos el compromiso moral de hacer lo que podamos. Vivimos aquí en las tierras de la libertad, tenemos una voz, y hay que alzar esa voz. Y una voz poderosa. Mira, Vaya, porque- gracias a Dios mis colegas me aguantan, me toleran. Por cierto, yo, amigos de Cuba y su historia, Mario Díaz Valar, cada vez que hay un tema de migración cubana, cada vez que hay un tema de Radio Martí, dinero para Radio Martí, yo siempre he visto a Mario Díaz Valar a favor de los cubanos y por supuesto a favor de que se le dé un presupuesto decente a Radio Martí. Y recientemente tú has enviado un documento sobre el presupuesto del año 24. Porque Alberto, ahora mis colegas, yo por muchos años estuve en la cuestión de transporte y vivienda, ¿no? Y ahora presido en la Cámara de Representantes en Washington el subcomité de los fondos que deciden todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores, todo. Entonces, obviamente, yo desarrollé entonces la legislación de los fondos de este año que viene. Si lo aprobamos, después tendremos que negociar con el Senado, pero lo importante es tener una legislación que refleje los intereses nacionales de esta nación. Las necesidades, claro. Las necesidades, y el énfasis mío es muy sencillo. Si eres aliado de los Estados Unidos, aunque seas un aliado controversial, te voy a apoyar. Pero si eres enemigo, voy a hacer todo lo posible para, bueno, no sé cuál es la palabra adecuada diplomáticamente. Pero en el caso de, por ejemplo, la administración que está hoy en el poder en Washington, cuando ellos estaban gastando y malgastando todo tipo de dinero, incluyendo incrementando los fondos, Alberto, para difusión de radio a través del mundo, solamente hubo un recorte en toda esa parte.
la difusión de radio hacia Cuba. Ustedes lo dicen en la carta que le mandan al presidente Biden en el 2022 sobre el corte de fondos de OCB, de Radio Martí. Sí, pero es interesante, solamente porque, oye, por lo menos yo lo hubiese entendido si hubieran dicho, es que estamos recortando toda la radio. No, estaban aumentando masivamente todo menos uno que recortaron, que estaban tratando de eliminar. Sí. Y ahora yo estoy en una posición, que tienen que escucharme. Que yo siempre, yo a ellos les he preguntado por qué. Somos el único branch, o sea, el único ramal de USA, de los medios globales de Estados Unidos, que tiene menos presupuesto. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso, man? No hay explicación. No hay explicación. Y por lo tanto, en esta propuesta que es la que, de nuevo, por el año que viene, que la aprobé todavía, ya lo aprobé en el subcomité, tenemos que aprobarlo en el comité, después en el pleno de la Cámara, para ir a negociaciones con el Senado. Negociaciones con el Senado y la Casa Blanca. Mi propósito es muy sencillo, lo que te dije, es enfatizar el tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, la OEA, la organización de la OEA, ¿no? Ahí está, el que lo dirige ahora es un señor que se llama Luis Almagro, que por cierto es de centro izquierda. Uruguayo, ¿eh? Uruguayo, pero que apoya la democracia en este hemisferio, lucha por la democracia. Por lo tanto, los fondos de la OEA yo los tengo totalmente protegidos. Ahora, las Naciones Unidas, que lo que hacen es criticar a los Estados Unidos, atacar a los Estados Unidos, atacar a nuestros aliados. Tienen la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto con los peores violadores de los derechos humanos. Claro. Y reciben fondos del contribuyente norteamericano. No, porque ahora tienen que tallar con un servidor. Así que yo le elimino los fondos a las Naciones Unidas, los fondos generales. Elimino fondos que no ayudan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero entonces incremento los fondos para combatir a China comunista, para ayudar a Taiwán, para ayudar a Israel, para ayudar a Jordania. Bueno. Y en la cuestión, por ejemplo, de los fondos para combatir el comunismo y China, he encontrado, a través de recortando entidades que le hacen daño a los Estados Unidos, a pesar de que estoy gastando mucho menos dinero que lo que había antes, he encontrado más fondos para hacer las cosas positivas, para enfrentarse a nuestros enemigos y ayudar a nuestros aliados, que cuando ellos estaban votando todo. Qué bueno. Amigos de Cuba y su historia, en el día de hoy estamos, yo diría, en un programa de privilegio, no solamente por resaltar o para resaltar la figura de Mario Díaz Balart, sino la de toda su familia, que hemos conocido por muchos años. Pero bueno, me refiero a Mario Díaz Balart, que es un congresista que ha estado siempre, no solamente al lado de las causas cubanas, sino que hoy mismo, hace unos días, presentó un proyecto de presupuesto para el año 24, donde resalta el aumento de la ayuda por la democracia en Cuba, creo que a 30 millones, y el aumento de fondos para OCB, Radio Martí, también a 35. Cuando por esos misterios de la mecánica política, los fondos de Radio Martí se han reducido a 12 o 13. Sí, básicamente para eliminar a las Martí. O sea, hay como un interés de hacerlo desaparecer. Pero bueno, tenemos con nosotros hoy, como digo, un programa de privilegio, Mario Díaz Balart, que siempre ha estado al lado de las causas de Cuba. Y estabas explicando lo de China y yo te interrumpí porque siempre hacemos una interrupción a mitad del programa para los que sintonizan tarde. Claro. Mira, porque lo importante es ese dinero no es mío. Ese dinero no es el gobierno, ese dinero es de los obreros, de los trabajadores, los que están trabajando, y entonces el gobierno a través de los impuestos le quita fondos. Oye, y vamos a utilizarlo en una forma más eficaz, más efectiva, y por lo tanto, gastándonos, miles de millones menos de lo que se están gastando este año, hemos recortando despilfarro, malgasto, gastando en cosas que no nos ayudan, y muchas que no solamente que no nos ayudan a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad, que le hacen daño. Claro. Eliminando esos fondos, he podido entonces poner más fondos en enfrentarse a los enemigos de la libertad, a los enemigos de los Estados Unidos, y ayudar a nuestros aliados. Eso es lo que hace todo el mundo en sus casas, en sus pequeños negocios, y eso es lo que yo voy a insistir y siempre he insistido a hacer en el gobierno. Pero gracias a Dios, ahora, por el apoyo que tengo de mis colegas en Washington y el apoyo que tengo de los votantes que me permiten hacer esto, estoy en la posición para ahora hacerlo
en la cuestión de relaciones exteriores, así que la crítica viene, pero eso yo es te quería hacer positivo. una pregunta ya como periodista, ¿no? No solamente para resaltar tu ejecutoria, sino básicamente en el programa que tú estás, en el problema que tú estás en estos momentos compartiendo con los amigos oyentes, y me refiero al presupuesto de ayudar a Cuba y de ayudar a las causas de derechos humanos. ¿Tú tienes esperanza de que podamos obtener los fondos necesarios para OCB, o sea, para Radio Martí, de poder seguir transmitiendo a un pueblo que hace 2 años se alzó y lo único que ha recibido en cierto sentido es menos fondos para poderle informar? Menos fondos y jarabe de pico solamente, ¿no? De parte de algunos que dicen cosas bonitas cuando viene una época, pero entonces no nos ayudan. ¿Y tú crees que los logremos? Sí, vamos a lograr, y es lo que tú dijiste, no solamente es los fondos para la radiodifusión, pero también para ayudar a la causa de la democracia, muy importante, a grupos que estén dentro de Cuba, ¿no? Todo lo que podamos hacer para ayudar a la causa de la libertad, ahí estamos enfatizando de una forma muy seria. Y yo sé que voy a tener que negociar con el Senado y con la Casa Blanca, pero al mismo tiempo ellos van a tener que negociar conmigo. Claro. Así que yo sí, me porque hay una siento... cosa, bueno, tú lo sabes porque tú estás dirigiendo ese proceso. Los presupuestos que van a la Casa Blanca y al Congreso por parte de Global, de USAGM, salen de USAGM. Los que aprueban los 12 millones o los 15 son ellos en primera instancia. Exacto. O sea, ellos no lo dicen, pero son ellos. No, total, y por eso yo no solo, porque tu pregunta es muy importante, esto puede sobrevivir este proceso, ¿no? Claro. Mira, porque cuando yo desarrollé esta legislación, no solamente pensando en que primero tengo que conseguir los votos para el subcomité, porque si no tengo los votos, no hay nada que hacer. No sale de ahí. No sale de ahí. Y después para el comité y después para el pleno. Pero también yo estoy negociando, yo estoy pensando en ponernos en una situación de fuerza para las negociaciones cuando venga ese momento que viene eventualmente para negociar en el Senado. Así que por eso hay parte, como tú bien sabes, ¿quién ese dicho famoso, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Mira, yo llevo algunos años en esto. He podido lograr, y hasta la prensa de izquierda ha tenido que reconocer que soy eficaz y que he logrado, o sea, traer miles de millones de dólares aquí al sur de la Florida. ¿Por qué? Porque conozco un poquitico el proceso. Y así que yo me siento no confiado, pero todo esto ha sido no solamente para lograrlo en la Cámara, pero también para ponerme en una posición fuerte con las negociaciones, y me siento bien de lo que estamos haciendo. Qué bueno escucharte, ¿no? Porque nos quedan ya unos minutos de programa, Mario, y yo quería en la fase final del programa que tú mismo nos hablara qué representa para Mario Díaz Valar ser un Díaz Valar, ser el hijo de tu padre al cual conocí, ser un sobrino de Waldo al cual conocí, ser hermano de tus hermanos a los cuales he conocido a todos. O sea, ¿qué es para Mario ser un Díaz Valar? Mira, acuerda que mi padre era un guajiro de Banes. Esa es nuestra base. Tu abuelo fue alcalde de Banes. Y mi abuelo alcalde de Banes. Esa es nuestra base, la base nuestra. Y mi padre siempre, sin pedirle disculpas a nadie, él decía que él era cubacéntrico. Nosotros no nos olvidamos de que hay que hacer todo lo posible para ayudar. Mira, tengo hermanos que han hecho otras cosas, pero lo que siempre es en común, ¿no? Es ese afán de hacer lo que uno puede, claro, humildemente, en cualquier área que uno está, tratar de ayudar, tratar de hacer que este mundo sea un poquitico mejor que lo obtuvimos. Y en el caso mío, yo nunca puedo olvidar, aquí viviendo en este gran lugar, en esta tierra de libertad, que a solamente 90 millas hay personas que están sufriendo por el simple hecho de que unos gangsters se han apoderado de una isla. Eso no estoy dispuesto a aceptarlo. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte porque, en fin, estás siguiendo una tradición familiar y, por supuesto, Cuba se está beneficiando de eso. O sea, cuando yo leí hace unos días el proyecto tuyo de presupuesto que vi, 35 millones de dólares para Radio Martí, Dios mío, eso debían haberlo aprobado hace 5 años, llevamos 5 años luchando contra no sé quiénes. Sí. Bueno,
Sabemos algunos nombres, sabemos quién. pero bueno, no vale la pena ni mencionarlos ahora. Exacto. Sabemos algunos que han estado interesados en Sí, quitarnos boyes, presupuesto, mejor dicho, para hablar en español. Sí. Y resulta que la situación de Cuba es la peor. Pero hay más cosas, hay muchas más cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas en esa legislación. Por ejemplo, si un país recibe fondos de los Estados Unidos y trafican en seres humanos, incluyendo médicos cubanos, que son esclavos utilizados por régimen, no van a recibir un centavo del gobierno de los Estados Unidos. Lo leí. Entonces, esto es, básicamente es regresar al concepto básico de primero los intereses nacionales de los Estados Unidos, y eso incluye que a 90 millas no podemos aceptar esta tragedia, este cáncer que tanto daño sigue haciendo, obviamente al pueblo cubano, pero también al hemisferio y al mundo, a la región. Y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que no estamos dispuestos a aceptar. Y esos que están jugando con el régimen, y muy bien, pero no van a poder seguir aceptando o recibiendo fondos del contribuyente de los Estados Unidos. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo va llegando a su final. Le agradecemos muchísimo a Mario Díaz Valar este privilegio que nos ha otorgado de venir con nosotros a conversar, a hablar de Cuba, a hablar de su responsabilidad como congresista, que siempre ha tenido a Cuba como un objetivo, yo diría, primario, ¿no? Porque no solamente en el caso tuyo, en el caso de Lincoln también, los dos. Y tu hermano José, que es periodista, bueno, lo veo mucho en televisión, y por supuesto esa es mi profesión, me siento muy identificado con José. Y nada, te agradecemos muchísimo y te dejo un último minuto para que te despidas de nuestros amigos. No, mira, gracias por esta oportunidad y tuve que mencionar, y perdóname que lo hice, pero tus años de presidio. Porque nunca nos podemos olvidar de esos héroes que por décadas el pueblo cubano ha estado luchando por su libertad. Y por eso es un deber hacer todo lo posible para ayudar a ese pueblo cubano, para estar del lado del pueblo, no de los que reprimen al pueblo. Y ese sufrimiento y esos héroes que han luchado, en el caso tuyo, 15 años presos y tantos otros, ¿no? Eso es algo que no podemos olvidar y que es parte de lo que me motiva a mí todos los días en esa lucha por la libertad del pueblo cubano, para mantener la libertad y la prosperidad en los Estados Unidos y para ayudar a otros pueblos que están luchando y que están sufriendo, sea el de Venezuela, de Nicaragua. Mario, tenemos esa obligación. Muchas gracias. No sabes cómo, no tengo ti. palabras para agradecer que tú estés sentado aquí en Cuba y su historia, porque además tú eres Cuba y su historia también. Gracias. Bien, y parte de una familia que es Cuba y su historia. Amigos de este programa, nos despedimos. Lamentablemente con Mario pudiéramos estar hablando muchísimo más tiempo, pero el tiempo de la televisión es distinto al tiempo de nosotros. Así que nos despedimos, le agradecemos a Mario su presencia en Cuba y su historia y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de